Hola, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Soy Julia Martino y en nombre de las Mujeres Socialistas de Argentina, la Fundación Friedrich Ebert y la Usina Social, les damos la bienvenida a este tercer encuentro del ciclo Desandar las violencias para construir sociedades más igualitarias. Hoy, que bueno, también queremos agradecer la presencia de cada uno que se ha sumado para intercambiar, reflexionar, escuchar sobre este tema tan importante que de esas violencias hoy nos vamos a enfocar en las violencias sobre el derecho a decidir, en las violencias sobre nuestros cuerpos, sobre que afectan a nuestras autonomías, etcétera. Y estamos muy contentas porque contamos con dos especialistas renombradas, reconocidas, como María Alicia Gutiérrez y Guadalupe Malamuda, a quienes agradecemos la presencia y haber aceptado esta invitación de hoy. Contamos también con la presencia de Natalia Noaco, que es integrante del espacio de promotoras de Mujeres Socialistas de Argentina, y le vamos a pedir a Nati unos minutos de una bienvenida. Tenés la palabra, Nati. Hola Julia y hola a todos. Muchas gracias por estar acá y por dedicarle este tiempo a este espacio de escucha y de reflexión. Bueno, en nombre de Promotoras de Mujeres Socialistas de Argentina, que es un espacio horizontal, que es federal, armamos colectivamente esta propuesta, este ciclo de charlas. Bueno, en este caso es el que estaba esperando con muchas ansias porque a mí me involucra por ser docente el tema de ESI. Así que ansiosa por escucharles y bueno, y sacarle provecho a estos espacios. La verdad que es ponerlo en valor a pesar de los momentos de campaña y de nuestros tironeos del trabajo y militancia y activismo, poder dedicarle esta hora y media para hacer un refresh de todo lo que nos pasa y trabajarlo colectivamente, estas reflexiones, así que les invito a que vayan tomando apunte de todas las cosas que les llamen la atención y que después podamos compartir, ya sea una reflexión o preguntas. Así que sin demorarles más, agradecerles nuevamente la presencia de las panelistas, a Julia por su tiempo y bueno, ojalá que tengamos una muy buena jornada. Bueno, gracias, Nati. Este, Vamos a explicar un poquito el funcionamiento. La idea es que hagan sus participaciones las panelistas y que puedan ustedes ir haciendo preguntas o reflexiones por el chat, que al final de las dos disertaciones se las vamos a leer, a preguntar para que puedan ampliar los conceptos. Este, Hoy tenemos el tema de la violencia sobre el derecho a decidir. Son múltiples los aspectos del tema y también nos vamos a enfocar dentro de esas violencias que va a desarrollar María Alicia, nos vamos a enfocar en el tema de la educación sexual integral, que es tan trascendente, que lleva la ley 15 años de sanción y que aún estamos esperando la aplicación efectiva en todo el país, con lo importante que es esta ley, porque significa una política pública de largo alcance que apunta a destruir, digamos, esa cultura que nos deja a las mujeres en un lugar inferior y que está en la base de todas las violencias de género. Y la educación sexual apunta a eso, a derribar esos estereotipos, a hacer una sociedad que nos permita ejercer nuestras sexualidades con libertad, sin discriminaciones, sin violencia, con autonomía, y apunta a una sociedad que vaya de a poco sacando esa sexualidad binaria y heteronormada. Entonces, es una política pública de profundo efecto si se aplicara bien, y por eso también es tan resistida. Este, lo otro que quería decir antes de darles la palabra es que
bueno, que pronto, ahora en noviembre, el 19 de noviembre, va a ser es el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, y la ESI en particular es fundamental para la prevención del abuso. Así que me parece importante que nos vayamos también metiendo en agenda esto, porque se va a estar hablando y mucho, ¿no? La discusión sobre el derecho al aborto puso ya en tema la ESI desde 2018, pero también despertó todas las resistencias, este, y es importante tener muchos argumentos para defenderla, ¿no? Así que, bueno, le voy a dar una pequeña presentación porque tiene un currículum muy grande, María Alicia Gutiérrez, que le voy a leer. Este, María Alicia es socióloga, es periodista, integrante de la Comisión Interdisciplinaria No a la Violencia. Perdón que se me escapó, lo estoy leyendo en el celular y, y se me escapó la... Bien, Está bien, acá. Julia. Docente Comisión investigadora de la UBA, Interdisciplinaria, ya está. profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y docente en varias universidades nacionales como UNSAN y UNTREF e internacionales. Integrante de la Asociación Civil FUSA, que trabaja en pos de promover que adolescentes y jóvenes puedan acceder a un servicio integral de salud de calidad y que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos. Y una reconocida militante dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que he tenido el gusto y el privilegio de compartir con ella todos estos 16 años de campaña, así que nos conocemos de hace mucho. Bienvenida, María Alicia, y te damos la palabra. Muchísimas gracias, Julia, y no denotes tanto la edad, porque todo en campaña y fue una parte del tramo de esta lucha, imagínate, no, bueno, muchísimas gracias por la invitación a este diálogo, me parece realmente sumamente interesante, sumamente importante, y me parece también un dato a remarcar, Julia algo ya dijo, que se han cumplido 15 años de la ESI, es un tiempo importante para pensar y para hacer una evaluación, y también tenemos como festejo y conmemoración la ley IBE desde diciembre del 2020. Ambas, de distinta manera, desde distintos enfoques, ambas son dos leyes que hay que cuidarlas mucho, que hay que trabajar mucho para su proceso de implementación. La ESI ya nos ha mostrado las enormes dificultades que hay con la implementación. Esperemos que la BIB pareciera ser que va fluyendo, esperemos que sea menos complicada, pero, digamos, visto que después voy a retomar algo, las formas organizativas de los grupos fundamentalistas conservadores a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, no parece tan sencilla la implementación. Quiero decir, tenemos dos leyes claves, que son una condición absoluta y totalmente necesaria, para eso hemos luchado tanto, pero no es suficiente. La condición suficiente quiere decir que hay que seguir en esta lucha, en estas situaciones, por la verdadera implementación. Dicho esto, el ciclo que nos convoca se denomina Desandar las violencias, como dijo Julia, diálogos para construir sociedades más igualitarias, y hoy específicamente es la violencia sobre el derecho a decidir. El derecho a decidir supone una cantidad enorme de cuestiones, pero esta nominación me parece que conlleva dos conceptos que por ahí sería interesante dedicarles un ratito a cada uno. Uno es violencia, por un lado, y otro, derecho a decidir. Violencia. Se sabe, digamos, y todas las teorías de los contratos sociales, Post, Locke, Rousseau, desde tiempos ya inmemoriales y desde antes también, tuvieron que plantear justamente una instancia, sabemos que es un mito fundacional de la sociedad, obviamente, no que la gente se sentó a pactar y a contratar, pero hubo que articular alguna instancia que se llamó los contratos sociales para la organización de las sociedades.
esas formas organizativas tenían que ver con distintas posiciones de cada uno de los autores, tenían que ver justamente con ver cómo se podían articular estas relaciones sociales dadas los contenidos de la violencia. Entonces me parece interesante, y ahí retomo algunas cuestiones de Eduardo Brunner, es que las sociedades capitalistas democráticas se articulan sobre la base de una negación y renegación de la violencia constitutiva. Me interesa marcar esto porque si no parece que la violencia aparece desde algún lugar exótico que uno nunca sabe, que la de género, que la violencia callejera, ¿no? que todo lo que hay ahora tan en boga, y tan cierto, además del problema de la inseguridad y demás. Quiero decir, los regímenes capitalistas y los regímenes democráticos tienen un sustrato de violencia que de algún modo fue resignificado a partir de contratos sociales democráticos que suponían algunas cuestiones básicas. La inclusión, ya sabemos que esos contratos siempre incluían y excluían algo. Para incluir las mujeres hubo que pasar larguísimo rato como ciudadanas, pero supone entonces básicamente la inclusión y supone además condiciones de igualdad. Esta idea, y Marx lo dijo más clarito, ¿no? Marx dijo el capitalismo y por tanto, yo diría la democracia, chorrea sangre, ya lo sabemos, han sido luchas encarnizadas y violentas hasta lograr constituir estas sociedades con un lugar central, digamos, de la ciudadanía. Ahora bien, tenemos que convivir con esto, digamos, como es estructural. Yo creo que la violencia es estructural del sistema capitalista. ¿Tenemos que convivir con esto? Me parece que no necesariamente, en la medida que se establezcan reglas claras del juego. Y eso es lo que establecen de alguna manera las legislaciones. Ese es un lugar central del poder legislativo, digamos, en los países democráticos. Y eso que supone reglas del juego muy claras, que supone justamente, como dije antes, sociedades más inclusivas, menos discriminatorias, antipatriarcales, antisenófobas, etcétera, etcétera. Sobre la base, digamos, sin la cual parece difícil trabajar o pensar la cuestión de violencia. ¿Qué quiero decir con esto? La violencia de género y la violencia patriarcal me parece, desde la epistemología feminista, clave para entender la exclusión del sujeto mujer, en principio, y hoy podríamos decir, de una diversidad de sujetos que podemos llamar LGTBQ+, pero también podemos pensar en las personas afrodescendientes, en las personas de población originarias y demás. Entonces, esta cuestión de sociedades que puedan pensar una convivencia democrática con estas reglas, nos lleva, me parece, a la segunda cuestión, que es libertad de decidir. ¿Qué supone esto? Bueno, las feministas, Julia hizo alguna mención, apelamos muchísimo a esto, apelamos a la libertad y apelamos a la autonomía. Dos conceptos que son intrínsecos a la teoría liberal. Quiero decir esto y puede parecer muy políticamente incorrecta, además, probablemente, pero lo que quiero decir que cuando se lucha por leyes, se está peleando por una ampliación de un sistema democrático. No se está haciendo ninguna revolución per se. Y se está peleando por un derecho personalísimo, individual, que apela a estas dos nociones, que es libertad y autonomía, que son dos conceptos profundamente individuales. ¿Qué es lo que en las historias transforman esas demandas individuales, a mi entender, en derechos colectivos, en acciones colectivas, en ampliación de ciudadanización, en inclusión? La lucha política. Es la lucha política la que lo transforma en un derecho colectivo. El derecho al aborto, que nosotros lo peleamos tantos años y que por suerte logramos la ley, es una demanda, no sé qué nombre ponerle, una demanda de la lógica democrática liberal. No es otra cosa. La aparición de la marea verde, la historia de la marea verde, ligado a ni una menos, ligado a los paros internacionales de mujeres, ligados al grito global en 2017, y ligado a tantas otras acciones en el mundo, es lo que ha transformado esa acción de la búsqueda de una ley
en una acción profundamente colectiva. Por lo tanto, la implementación, cosa que me parece que no tuvo la ESI en su trayectoria, lo cual no quiere decir que no haya sido incorporada, y ahora vamos a ver cómo justamente ha sido incorporada por la campaña. Por la campaña fue muy fuertemente incorporada en esto que llamamos el derecho o la libertad de decidir. Ahora bien, si bien esto de la libertad de decidir compone muchas situaciones, no es solamente el derecho al aborto o el acceso a la ESI, muchas situaciones de la vida de la ciudadanía, creo que tiene una dimensión muy particular cuando nos referimos exactamente a los cuerpos, o cuando tiene alguna relación a los cuerpos, a los deseos y a los proyectos de vida. Esto me parece que le cabe, como dije antes, a todo el conjunto de la ciudadanía, pero tiene una dimensión especial, y esa es la mirada feminista, si se quiere, justamente en las mujeres y en la población LGBTI. Perdón. Acá entonces, visto estas dos dimensiones, la violencia como estructural y ver cómo se puede trabajar, y la libertad de decir como un derecho personalísimo que en la lucha política se colectiviza y se transforma en una lucha colectiva, podemos conectar entonces tanto a nivel global como a nivel regional, como también a nivel nacional, con las luchas por la despenalización y la legalización del aborto. Las luchas por el derecho al aborto tienen en el mundo, no solo en la Argentina, pero en la Argentina en particular, ya que estamos acá, una larguísima historia. Julia hizo mención a 16 años de la campaña, compañeras que empezaron en los años 80 y que hubo muchas acciones que fueron aproximando a eso que yo creo que la campaña, brillantemente bien, como forma política o como forma de articulación federal, inclusiva, democrática, logró sintetizar. Nosotros siempre decíamos que el pañuelo, ahora vamos a ver la consigna del pañuelo, el pañuelo de alguna manera metaforiza la lucha por los derechos humanos. Por eso para nosotros los derechos humanos y la justicia reproductiva eran dos claves indiscutibles en nuestra lucha, ¿no es cierto? Y además metaforiza también el pañuelo otra serie de logros en la historia de estas luchas. El pañuelo dice, educación sexual para decidir. La preocupación por la educación sexual no surge con la ley. La preocupación por la educación sexual, con nombre distinto, no con la integralidad que tiene la ley, por supuesto, también se luchó anteriormente. No es que los compañeros de la campaña se le ocurrió ese eslogan que no fue inicial, que fue después en parte del proceso, porque sí, sino porque obviamente quedaba claro que esa lucha que se estaba dando requería de una profunda transformación cultural. Y esa profunda transformación cultural, la mejor manera de darla era, por lo que después llamamos despenalización social del aborto, pero realmente era la educación sexual integral. ¿Y por qué es la educación sexual integral? No tengo dudas. Porque abarca todo el tramo de escolarización de un sujeto. Y cuando digo abarca todo el tramo, es desde los jardines maternales, el jardín de infantes, no sé ni cómo se llama ahora, perdón, capaz que se llama de otra manera, la escuela primaria, la escuela secundaria, y después vamos a charlar en la universidad, porque la universidad también la debería incluir, aunque la ley no lo diga explícitamente. Y de hecho, si tenemos un ratito, cuento la experiencia de Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que es la única que conozco, pero también el armado nacional respecto de las cuestiones de género, donde la dimensión de las distintas dimensiones de la ESI en el nivel universitario son muy, muy, muy importantes. Entonces lo que me parece es que la lucha del aborto y la campaña condensó en el eslogan, digamos el hashtag, como se dice ahora, del pañuelo, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, consideró la interrelación de las luchas y la interseccionalidad. Aunque les parezca muy loco, tampoco la interseccionalidad es una novedad ni es de ahora. O sea, las feministas americanas, Angela Davis, ellos estaban discutiendo todas estas cuestiones en los 70. Yo creo que, como dicen Rosalind Pechesky y Sonia Correa, para poder
acceder a los derechos sexuales y reproductivos, es absolutamente necesario que existan las condiciones habilitantes. Si no, no se puede acceder. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes? Las condiciones habilitantes, y podemos sumar muchas más, serían justamente tener una ley, que esa ley efectivamente se implemente, que la población beneficiaria de esa ley tenga acceso a la educación, que tenga acceso a los métodos anticonceptivos, a la atención del parto, embarazo, parto, puerperio, enfermedades de transmisión sexual. Eso fue la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que la peleamos a morir en el 95, en las calles también, la ganamos el diputado, la perdimos en senadores, nunca se debatió en senadores, y después entró por la ventana en el 2002, pero también hubo un debate fuerte en los años 90. Entonces, me parece que esa integralidad que supone condiciones habilitantes, supone condiciones económicas habilitantes. O sea que para que se pueda dar, tenemos que discutir también el modelo de desarrollo. La gente tiene que tener, para que pueda acceder, no solo una salud pública y una educación pública de calidad, sino que tiene que tener acceso al trabajo, acceso a la educación, como yo dije, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a lo que se denomina una vida digna, o como dice Judith Butler, una vida digna de ser vivida. Toda una discusión que no tenemos tiempo de darlo acá, pero que sería muy interesante, que queremos decir con vida digna, porque me parece que eso también requiere de alguna definición. Entonces, la campaña fue este triple lema, que es un lema, no es 3 lemas distintos, vamos primero por uno, vamos después con el otro, siempre para nosotras en la campaña la lucha fue por estas 3 cuestiones que además podían llevar justamente a que la relación al aborto tuviera otras dimensiones. Si la gente tiene efectivamente acceso a la educación sexual integral, si tiene efectivamente acceso a la información, que eso es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y a los métodos de anticoncepción, y también si tiene acceso al aborto, si cualquiera de esas otras instancias no funcionaron, o si lo desea. Yo acá voy a poner algo que puede ser rediscutido, pero yo creo que el aborto no es solo porque me falló todo, qué barbaridad, no sé qué hacer. A lo mejor sí, pasó todo eso, pero pasó todo eso y además no se desea matar más. Y ese es un tema que tiene que entrar, porque el tema del aborto es un tema que también tiene que ver con la maternidad. Por eso me parece que la interseccionalidad que tiene nuestro lema es realmente muy importante, más allá que Julia me mira si habremos discutido el lema y si se seguirá discutiendo, y probablemente hay algunos aspectos del lema, como aborto para no morir, que suena como, ¿no?, medio jodido, medio fuerte, pero ese es el lema que hay hasta hoy y que nunca se cambió. Es un lema de total interseccionalidad. Y eso me parece importante. Y la interseccionalidad en estas luchas tuvo que ver con todas estas cuestiones que mencioné antes, pero también con una cuestión de interseccionalidad generacional. No es tan fácil convivir. Quienes venimos desde los 70, 60 largos de edad, con gente de 20 años, con gente de 15, con gente de 30, esa mixtura o pertenencias tan distintas, partidarias, sindicales, independientes, académicas, toda esa mixtura habla justamente de la importancia de la interseccionalidad. Entonces, me parece que tiene que quedar claro que la problemática del aborto, y la ESI también va en esa línea, se instala justamente en un problema de salud pública, como un problema de salud pública, eso es lo que hablábamos tanto por la morbimortalidad materna y demás en su momento. También planteábamos que era un problema de desigualdad social, eso sigue existiendo. No accede igual todo el mundo por más ley que haya. Esa es una pelea que hay que dar en la implementación. Y no se accede porque creo que la pelea fuerte es una pelea cultural. Por eso la ESI es muy importante. Porque no se accede, porque a veces en el sistema de salud hay trabas que ni siquiera son las sofisticadas que nosotros pensamos, objeción de conciencia o cosas más complejas, sino a veces cierto personal
Yo he hecho muchos monitoreos sociales en muchas localidades, personal administrativo que no está capacitado y que se refiere de una manera que espanta, hace huir o directamente no acceder a la gente. Y eso no es objeción de conciencia y demás, sino que es toda esta tarea que yo creo que hay que desplegar. Y por último, en la campaña hablábamos de que no tener una ley era una deuda de la democracia, que la tenemos parcialmente o mucho saldada, pero no totalmente. Realmente va a ser democrática la ley, es incluida cuando la posibilidad del acceso sea realmente como una práctica más, que no haya que seguir dando vueltas, que si un médico quiere, que si no quiere, digo, no hay discusión, digo, habrá problemas de que haya la cantidad de profesionales o de insumos que se requieren, pero no hay discusión si alguien va a hacer una consulta ginecológica, ¿no es cierto? Bueno, creo que realmente va a ser una instancia democrática cuando tenga que ver con una práctica más. Creo que esto, digamos, de lo que yo decía antes de la interseccionalidad también, me parece que lo mostró la Marea Verde. Me parece que en relación al tema de violencia, para retomar que lo dejé allá lejos, es importante ver la presencia del Ni Una Menos, y es muy importante, Julia recordará, no en la convocatoria del 2015, sino en la convocatoria del 2016, compañeras de la campaña se juntaron con compañeras de Ni Una Menos para acordar que la clandestinidad y la ilegalidad era violencia sobre los cuerpos. Entonces ahí me parece un dato de interseccionalidad también. Y yo creo que, bueno, voy a ir ya terminando, porque yo realmente creo que la violencia sobre la libertad de decidir es violencia sobre la ciudadanía, ¿no? Especialmente mujeres y personas gestantes, y tiene un cruce muy importante que creo que lo tenemos que empezar a pensar como lucha política, como movimiento político, con lo que denominamos la violencia sobre la tierra, lo que tiene que ver con los extractivismos y con el impacto que eso tiene en la salud, y también con lo que tiene que ver con el cambio climático. Creo que las luchas por identidades, y también voy a decir algo fuerte que a lo mejor no gusta, o las luchas por demandas particularísimas que fueron muy importantes en la década, lo que va del siglo XXI en Argentina, y que permitió acceder a leyes muy claves que de alguna manera, más allá de la ley de violencia particularmente, trabaja con esta dimensión de la violencia, en la medida que genera accesos a una vida mucho más digna y más libre. Me parece que entonces tenemos que empezar a pensar en esas articulaciones, donde en todas esas articulaciones también está la violencia, no es solo en el derecho de decidir, que creo que sería muy importante desarrollarla desde esa perspectiva, porque eso sí significaría, digamos, justamente una lucha por una vida digna para todos, no solamente para quienes estamos atravesados por las dimensiones de género que son particularmente complejas. Creo que estoy repasada de la hora. En todo caso, después en una otra ronda puedo contar qué pasa con esta Comisión No a la Violencia en la facultad y con la implementación de la ESI en la facultad, que quizás es un dato interesante. Como prefieran, lo cuento ahora o lo cuento después, porque me parece que estoy pasada. Decime, Julia, que puedo coordinar. Bueno, muchas gracias, María Alicia. Después al final vemos si podés ampliar lo que a vos te parezca o respondiendo las preguntas. Ahora vamos a escuchar a Guadalupe Malamud, que es diseñadora de imagen y sonido de la UBA, es docente y especialista en ESI. Bueno, gracias por aceptar esta invitación, Guadalupe, y tienes la palabra. No, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, primero les cuento de qué trata mi proyecto. Yo tengo un proyecto de ESI en donde realizo capacitaciones desde el trabajo de las imágenes, los lenguajes artísticos y los medios de comunicación en articulación con la ESI como recursos para trabajar en el aula. Como vengo de una carrera artística y doy materias en escuelas secundarias, de lenguajes artísticos, articulo lo que es estos lenguajes para
trabajar la educación sexual integral. Bueno, tengo para compartirles algo para... a ver. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, la idea de compartirles como pequeñas frases, imágenes, ¿no? Para que empecemos a pensar cómo abordar desde el aula la violencia, y hablo de violencias en general, en plural, porque siempre se piensa en la violencia física y me parece interesante de pensar desde la escuela, ¿no? Que existen otras violencias, ¿no? La violencia simbólica, psicológica, mediática, patrimonial, económica, ¿no? Hablar con los estudiantes que entiendan que no solo un golpe estamos hablando de violencia, sino que existen otro tipo de violencias que podemos decir silenciosas, capaz, pero también son violencias en sí. Y me parece interesante pensar en ¿se ve bien? Porque yo las veo cortadas ustedes, no sé si se ven. La jornada, tenemos aparte de, no sé cómo es en Santa Fe, pero bueno, la ESI tiene jornadas por calendario escolar y además, desde 2015, el Ministerio de Educación de la Nación incluye esta jornada de Educar en Igualdad ante el reclamo de Ni Una Menos en el 2015, la ley 27.234, que es una jornada que se adiciona al calendario escolar, es una jornada anual nacional que todas las escuelas de todos los niveles educativos, desde nivel inicial a nivel terciario, tienen que cumplir, sean de gestión privada o gestión estatal, igual que la ley de ESI, ¿no? Que tenemos que entender que es una ley nacional que se tiene que cumplir en todas las escuelas, sean de gestión privada o sean de gestión estatal. ¿Por qué les remarco esto? Porque justamente la ley, en el artículo 5, está hablando que las escuelas, pensando en su ideario, ¿no? Pueden trabajar la ley. Entonces las escuelas religiosas, muchas veces basándose en este ideario, están dejando de trabajar la ley de ESI para hablar de educación para el amor, ¿no? En varias provincias también hay amparos para dejar de lado y no trabajar la ley de ESI, ¿no? Por eso me parece interesante lo que decía Julia y lo que decía Alicia, de que es interesante e importante que el observatorio que se creó federal controle que en todas las jurisdicciones se esté cumpliendo y sea efectiva la ley de ESI en todos los niveles educativos. ¿Y por qué creemos que es importante? Es importante la ley. Además, ahora vuelvo a por qué es importante la ley para tratar las violencias. Además, antes de la ley de 27.234, para articular la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, teníamos la Convención Internacional de Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 26.061, y la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias 26.485. Que todas estas leyes y otras que articulan con la ESI, que eso es lo interesante, que después al surgir la ley de matrimonio igualitario, la ley de cupo laboral travesti trans, la ley de IBE y otras leyes y otras normativas como el DNI no binario, todo, van sumando derechos y se van trabajando en la ley de ESI. ¿Y por qué les decía que me parece que es importante trabajar la ESI y pensar en la violencia, ¿no? Porque desde la escuela, ¿no? Somos agentes del Estado y podemos encontrar situaciones que se producen, podemos detectar situaciones que se producen en el aula, ¿no? Desde nivel inicial, por ejemplo, cuando no están alfabetizados, a partir de los dibujos, de los que nos cuentan, ¿no? De cambios de conducta, ¿no?
podemos detectar esas situaciones de violencia que surgen en la escuela o situaciones intrafamiliares. Y es importante esto de activar los protocolos de cada jurisdicción y entender que cuando un niño nos está contando algo, tenemos que labrar un acta, ¿no? Porque eso puede ser importante en el proceso que se produzca después, ¿no? Bueno, y lo importante de pensar cómo se trabaja en los distintos niveles esta jornada, ¿no? Pensar desde el nivel inicial, desestructurando estos estereotipos de género en los juegos y juguetes, ¿no? Que los juegos y juguetes son para nenes, nenas, niñes, ¿no? Que los juegos y juguetes no tienen género, que los colores no tienen género, ¿no? Pensando en los mandatos sociales, en la división sexual del trabajo, ¿no? Desde el nivel inicial y los juegos, los cuentos, las canciones. Y después, bueno, les decía los estereotipos, bueno, esto es el último, los mandatos sociales, todos los prejuicios que vienen desde las casas, ¿no? Que este juego es de nena, este juego es de varón. Y también la importancia de saber del cuerpo, nombrar las partes del cuerpo en el nivel inicial con los nombres que figuran en las enciclopedias. ¿Por qué es importante saber nombrar las partes del cuerpo? Porque en un caso de abuso es importante saber poder poner en palabras, ¿no? Lo que a ese niño le está pasando, ¿no? Y poder contar. Si no lo saben con los nombres reales, es difícil poder comunicarlo, ¿no? Y también el tema del consentimiento, saber decir no, y si quiero que mi cuerpo otro lo toque, ¿no? Me parece eso importante. En nivel inicial y en nivel primario también se trabaja esto, el consentimiento, las partes del cuerpo, saber nombrarlas, reconocerlas, qué es lo privado, ¿no? Cuáles son las partes íntimas, cuáles son los secretos que puedo contar y los secretos que guardo, ¿no? Y también, bueno, cuando empiezan a usar las tecnologías en el segundo ciclo del nivel primario y en el ciclo secundario, la importancia de prevenirlos por el grooming y los casos de ciberbullying, ¿no? Contarles con quién se contactan, ¿no? Grooming es este abuso de adultos que se contactan con menores haciéndose pasar por menores, ¿no? Para abusar de con quién se contactan. Me parece importante esto de poder prevenir estos casos de violencia que se acrecentaron, ¿no? En estos momentos de pandemia, cuando las niñas estuvieron mucho más tiempo puestos a las pantallas. Bueno, y también me parece interesante incluir, aunque no tenga que ver con violencia de género, hablar de la violencia entre pares, ¿no? El bullying, el acoso escolar en nivel secundario y en nivel primario, ¿no? Interceder en esas situaciones. Me parece también interesante para pensar desde las violencias. Y desde la ESI, en nivel primario y en inicial, se trabaja mucho en articulación con las familias, ¿no? Integrar a las familias para las jornadas. En nivel secundario ya es más difícil convocar a las familias a que se acerquen a la escuela. Y en el nivel secundario se trabaja con la ruptura de los mitos del amor romántico, ¿no? Pensar en la violencia en el noviazgo, ¿no? También el grooming, pero bueno, pensar todas estas cosas, que los celos excesivos, el control del celular, o qué te pones, o con quién salís, ¿no? Que son situaciones de violencia. Y me parece interesante también informarles y contarle a los estudiantes que existe un marco normativo en lo que es ciberviolencia, y también que la violencia también tiene una penalización, que no es
y que pueden denunciar, que hay espacios donde se pueden comunicar y pueden hacer denuncias. Bueno, me parece que eso hasta ahí es más o menos, no sé si quieren preguntar algo más. Yo después traje algunos materiales, dejo de compartir. ¿Dejé de compartir o no? Perdón. No puedo dejar de compartir. No, después pensando desde la literatura, no sé si hay tiempo, después traje algunos materiales que me parece que es interesante abordar desde la literatura, que hay mucho material para trabajar desde el nivel inicial y primario, hay mucha literatura, y hay una autora que trabaja mucho con el abuso sexual infantil, que es de Rosario. No sé si me escuchan. Que si después Sí. surge, puedo mostrar el material. No, me parece interesante, seguramente la conocen porque es de su provincia, Magela de Marco. Me parece muy interesante el trabajo que hace para las infancias con la literatura. Y bueno, yo trabajo mucho con lo que tiene que ver con literatura y es interesante. Si quieren, puedo ir los textos, los nombres, y como quieran. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Por ahí después nos podés mandar por el Podemos chat, ampliar. claro, los títulos o las autoras, Sí, etcétera, sí, lo puedo que a vos te mostrarlos y parezca. contarles un poco cómo se podría trabajar. Bueno, muchas gracias. No sé, Nati, si tenemos preguntas por el chat o, o yo tengo algunas inquietudes. ¿Sí? ¿No? Este, No, solo hay reflexiones en el chat, que la compañera de Entre Ríos, Fernanda Zamberro, dice: buenas tardes, desde Entre Ríos oportuno lo que plantea acerca de la violencia institucional en las escuelas, siempre encubierta por la burocracia y la obligatoriedad de la evaluación. Después de la evaluación. En las escuelas, ay, justo se me movió. En las escuelas estamos muy lejos de acompañar las trayectorias y así estar cerca de las vivencias y experiencias de nuestros estudiantes. Y dice, bueno, de Catamarca también un cariño a todas las importantes aportes por la formación permanente de compañeras y compañeros. Bueno, la compañera Silvia Díaz dice: considero que falta mucho por hacer para trabajar la violencia, la justicia no llega y el psicópata se vuelve más cruel luego de la denuncia. Contacto cero y perder todo es la única para escapar de la violencia. Yo particularmente bueno, me gustaría profundizar en lo que dijo María Alicia en relación a la vida digna, si puede ampliar el concepto, y bueno, y también la experiencia de la universidad. Y a Guadalupe, si tiene alguna bajada de contenido, con alguna estrategia que le haya resultado memorable en estas experiencias que has tenido con la aplicación de la ESI. bueno, vamos con María Alicia entonces, primero. Vamos por orden. Bueno. Bueno. Que entre en este momento con lo de vida digna, por ahí resulta bastante aburrido, pero voy a tirar algunas ideas. Dignidad, más que vida digna. Dignidad supone, por supuesto, un montón de cuestiones, pero básicamente implica, digamos, que todos, ¿no? El conjunto de los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales. Es verdad que cuando se habla de dignidad, que también es un concepto muy antiguo, que viene de la teoría política, filosofía política clásica y demás, se habla de dignidad humana. O sea, estamos acá en una dimensión del humanismo, ¿no? Que eso, ya sabemos que la teoría feminista, Donna Haraway y varios otros autores están dando una discusión interesantísima en este cruce de vida humana y vida no humana, ¿no es cierto?
que me parece que también todo lo que tiene que ver con las discusiones y los debates sobre cambio climático y demás están entrando en estas cuestiones. Y sobre todo, porque esta discusión entre vida humana y vida no humana lleva o conlleva algo muy importante, que es la reproducción social de la vida, y por lo tanto conlleva también la cuestión de justicia reproductiva. Entonces, la dignidad humana es un derecho humano, podríamos decir, que supone que todos los seres humanos deben ser valorados como sujetos individuales y sociales, ¿no? Con las características particulares de cada quien por el hecho de ser una persona. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta idea, digamos, de dignidad humana en una sociedad democrática? Porque me parece que más allá de la idea de la dignidad humana como un derecho, el acceso a eso como un derecho a cada persona individual, me parece que es importante, digamos, tomar esa dimensión, porque lo que hace es justamente proteger la autonomía, ¿no? La autonomía personal, pero también en una sociedad democrática se manifiesta esto en condiciones de vida que atiendan a la integridad personal, ¿no? Que atiendan la salud, el respeto, la convivencia, el reconocimiento de las diferencias, la ausencia de discriminación, etcétera, etcétera. Es muy interesante el concepto, no lo voy a seguir trabajando acá, pero viene de la teoría cristiana, ¿no? Por eso también tiene todo un componente con la culpa y demás, que ha sido, por supuesto, reelaborado por teorías más laicas, por decirlo de alguna manera, pero bueno, ahí también la educación desempeña, la educación en términos generales, ¿no? Pero entiendo que la educación sexual integral también podría estar en este lugar, desempeña una función muy importante, porque esta noción de la dignidad humana entendida en esa integralidad también tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Y esto yo sé que es una discusión muy difícil, porque en esto apelan sectores de posiciones muy distintas. De hecho, la izquierda, de la cual me considero parte, en esa concepción tan integral, hemos tenido ahí una dificultad importante, porque en la discusión entre igualdad y libertad, se quedó la libertad del lado del liberalismo, digamos, y quedó la libertad del lado de la derecha, y que estamos viendo ahora casos muy complejos, como el caso de los libertarios, que en Argentina tiene una figura como Milei, pero que pasa en el mundo, no es una cosa que pasa solo en Argentina. Entonces me parece que a partir del concepto de dignidad humana, a partir de la función de la educación en términos generales, me parece que se podría avanzar en esta idea de retomar estas ideas de autonomía y libertad como un presupuesto, digamos, para lograr una verdadera emancipación y una cierta pacificación, digamos, de la humanidad. Ideales teóricos que, bueno, se verá cómo se pueden desarrollar. Eso por un lado. Si te interesa, podemos seguirlo charlando más por ahí por privado, porque me parece que es un concepto interesante. Y en la lucha por el aborto lo hemos discutido muchas veces, esta noción de dignidad humana, ¿no? O de dignidad de la persona, de dignidad de una vida digna, etcétera, etcétera. Que no es moral, que es distinto a la cuestión moral. Completamente no es ni bueno ni malo, eso es otra consideración. Respecto del tema de la violencia en la universidad, hace ya varios años, y te digo varios, yo soy un desastre con la fecha, pero debe ser 5 o 6 años o más, que el rectorado de la Universidad de Buenos Aires sacó el hecho de los protocolos no a la violencia, y le dejó como autonomía a las facultades armar un protocolo que tenía la base con el protocolo de rectorado, implementar ese protocolo. Ahí nos convocó a varias personas de la Facultad de Ciencias Sociales, el decano en su momento, y armamos una comisión que se llama Comisión Interdisciplinaria No a la Violencia, que lo que hacía era implementar el protocolo frente a los casos de abuso, de acoso y de violencia en el escenario de la facultad. Dejó esto claro porque hubo gente que en principio pensó que podía traer los problemas que tenía en su familia, en su casa y demás. Los tomamos, pero ahí se hace derivación. Entonces, esta comisión lo que hace es recibir las denuncias
y a partir de la recepción de las denuncias opera de acuerdo a la lógica del protocolo, que no quiere decir, vuelvo a repetir, que entra todo, pero sí que cabe para todos los claustros, y cabe incluso para profesores visitantes, alumnos que vengan por un tiempito, que no sean alumnas estables, personal no docente que pase para alguna actividad, cabe para todo. Estos protocolos se implementaron no solo en todas las facultades, o casi todas las facultades de la UBA, sino en casi todas las universidades nacionales. Entonces ahí sí se armó, y me parece que es interesante, una red de género, la red RUGE se llama, que está dentro del CIN, que es la Conferencia Interuniversitaria Nacional, o sea, tiene un estatuto muy, muy importante, y desde el rectorado armaron un curso sobre género, disidencias, por el tema de la ley Micaela, ¿no? Curso que participamos muchos profesores de la facultad, y que ese curso es obligatorio, que trajo algunas discusiones políticas, pero bueno, se puso como obligatorio para docentes y para estudiantes. Quiero decir, la problemática de la violencia adentro de las universidades nacionales, estamos articuladas, estamos relacionadas y formamos una red nacional. ¿Qué pasó cuando se sabe y se empieza a promover? Lo promovimos con encuestas, con acciones de campaña, con reuniones con estudiantes, lo promovimos de distintas maneras, esto hace ya muchos años. ¿Qué pasó cuando se sabe? Como pasa siempre, cuando se sabe hay demanda, eso es clarísimo, y hay demanda donde había gente que venía a denunciar cosas que eran pertinentes al protocolo, pero cosas que por ahí no eran para el protocolo, pero que sí tenían una instancia de escucha y una instancia de derivación para resolver. Eso funcionaba y funcionó bastante bien. Pero también otras demandas, como por ejemplo materias, seminarios afines al campo temático, talleres de formación, de especie de voluntarias, digamos, talleres de ESI, y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA ahora tiene una consejería, aparte de la Subsecretaría de Género que está esta comisión, tiene una consejería, que es una consejería en derechos sexuales y reproductivos, aborto, por supuesto, e incluida la educación sexual integral. ¿Alcanza esto? Para nada. Ahora estamos dando en algunos espacios una discusión curricular con respecto a esto. Que yo debo decir, lo digo claramente, no soy pedagoga, tengo muchísima experiencia docente, 35 años de dar clases, no soy pedagoga, no soy especialista en ESI, creo que ahí vamos a tener que armar comisiones ad hoc, con gente también, las que venimos trabajando género, feminismos y demás, con gente especializada en esto, que me parece que una cosa interesante, hablo de la Universidad de Buenos Aires, y les aclaro que es dificilísimo hacerlo en el contexto de la Universidad de Buenos Aires, un mundo, obviamente, solo hay 300.000 estudiantes. En la Universidad de Buenos Aires se pueden conjugar, me parece, saberes, conocimientos y experiencias. De hecho, tenemos relación con la gente de arquitectura, con la gente de exactas, de distintos lugares. Comento una cosa, como un pie de página de cómo uno también se tiene que construir. Una primera reunión hace años que la tenemos en arquitectura justamente para armar toda esta red nacional. Yo había participado en este seminario que está de clases cortitas, o sea, tenía que hablar con él 15, 20 minutos, yo estoy en un módulo con Dora Barrancos en ese caso, 15, 20 minutos y dar materiales bibliográficos. Entonces sale el comentario de eso y yo empiezo a sentir como vergüenza ajena porque lo había visto y a mí me parecía que era un cursito como bastante elemental, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, ese curso, más o menos. Salta una mujer de farmacia y me dice, claro, ella no se acordaba que yo estaba como profesora. Entonces me dice, claro, vos lo decís muy campante, porque vos estás formada en esos temas, pero para nosotros que no tenemos ni idea, y para esas facultades donde hablar de género, feminismo, estoy hablando ante la marea verde, es casi pecado original, nadie nos escucha, nadie nos da bolilla, ha sido muy importante. Comento esto porque a veces uno está parado en el lugar, tanto como, ¿no? Bueno, como su formación, como en el activismo, como que todo el mundo entiende de qué hablamos, como que todo el mundo sabe de qué se trata, y por eso me parece, vuelvo a repetir, clave
absolutamente clave la ESI, por esto de que arranca desde que un niño, una niña, un niñe es muy, muy pequeñito. Bueno, hasta ahí. Gracias, María Alicia. Ahora, Guadalupe, si querés continuar vos. Sí, me parecía interesante lo que decía Silvia de esta serie, Las cosas por limpiar, no sé si la vieron, es una serie que está en Netflix de 10 capítulos, y es interesante para trabajar, por ejemplo, en secundario, el tema de la violencia estructural, todas las violencias a las que se somete esta adolescente madre, y para trabajar esto también del Plan ENIA, que no sé si conocen, que es un plan nacional del Ministerio de Salud, que es el plan de embarazo no intencional en la adolescencia. También es un contenido para trabajar en secundario y me parece que está bueno para trabajar todo eso, las violencias a las que ella se somete al irse de su casa, no tener educación, entonces tiene que salir a trabajar de limpieza, ¿no? Todas las vulneraciones de derechos que sufre. Me parece que es interesante. Y también lo que decía Silvia, esto de pensar en que la justicia, ¿no? Al recibir estos casos, tiene que pensar desde una perspectiva de género. Porque yo, por ejemplo, en mi proyecto, todos los días hago un relevamiento de las noticias y cómo son tratados los casos de violencia de género sin perspectiva o sin, por ejemplo, el tema de la ley de identidad de género sin respetar las identidades autopercibidas. Me parece que es interesante lo que decía también Alicia de la ley Micaela, que te da otra perspectiva. Me parece que eso es interesante, que no es solo la ESI y todas estas cuestiones pensadas para la educación, sino que todos tendríamos que tener una perspectiva y cambiar el paradigma y pensar en perspectiva de género. Me parece que es por ahí el camino. Y lo que me preguntaba Natalia de cómo trabajar en la escuela el tema de las violencias, por ejemplo, en secundario, lo que trabajamos mucho es el tema de los mitos y pensar en mitos y creencias falsas que existen en relación a la violencia y ahí generar como el debate a partir de esas creencias que están como muy establecidas. Me parece eso interesante. Y después en nivel primario inicial se trabaja mucho con lo que es publicidades, capaz de juegos y juguetes, que si vemos publicidades, por ejemplo, las nenas están con una cocinita y es todo rosa, o están planchando, ¿no? Como que están muy separados así los juegos y juguetes sexistas. Si vos vas a una juguetería, lo primero que te van a decir, ay, ¿es para una nena? ¿Es para un nene? No, es un juguete y es para jugar, no importa para quién es. Me parece que hay que empezar a desestructurar eso, lo de los colores, los juegos y juguetes, los deportes también, ¿no? Que en educación física, en la mayoría de las escuelas se dividen en mujeres y varones, y los varones juegan al fútbol y las mujeres juegan al vóley, ¿no? Me parece que también es interesante pensar que la ESI no es solo para algunas materias, sino como decía también Alicia, que es transversal y no es solo una jornada, sino que se articula a todos los contenidos que uno va dando a través del año, ¿no? Y en todas las materias. Me parece que hay que buscar la vuelta y ver cómo uno lo puede ir trabajando desde su materia, ¿no? Una pregunta en relación a la ESI que me llegó es que muchas veces en las escuelas, cuando a uno quiere hablar desde perspectiva de género, como mencionaste, piensan automáticamente en que van a salir hablando por la E. Y terminan, está toda esta cuestión de la escuela normalista que te tiene que enseñar a escribir, a hablar, y a la vez cuando se vienen con planteos, digamos, con perspectiva de género, cuando toda la comunidad educativa no está en en el mismo enfoque, surgen este tipo de preguntas que quería consultar si habías tenido alguna experiencia en relación al lenguaje inclusivo o a estos nuevos modos de denominar, digamos, de nombrar.
Voy a responder a lo que preguntan del plan ENIA, lo respondo por acá porque si lo quieren escribir ustedes. No, hay trayectos, me parece que son interesantes porque aparte de hablar de los métodos anticonceptivos, del embarazo no intencional en la adolescencia, hablan del abuso intrafamiliar, de las violencias, es como que es muy abarcativo y tiene 3 trayectos. Si se quieren anotar en el Ministerio de Salud de la Nación, se pueden anotar y son trayectos gratuitos y asincrónicos. Me parece eso interesante que uno lo puede ir haciendo a su ritmo. Son muy interesantes. Perdona, lo que me decías, lo del lenguaje inclusivo. Sí, es difícil, hay lugares que lo rechazan y bueno, yo trato de hablar, pero bueno, a veces no te sale, soy de una generación que no vivimos, es como que ahora los estudiantes hablan todo así, pero no te sale como naturalmente, me parece que es más fácil para escribir que para hablar. Pero uno no es que no quiere incluir, sino que se acostumbró y me parece que tiene que ver que uno se acostumbró a hablar de otra manera. Creo que para varias generaciones nos es difícil, ¿no? Hablar así. ¿Puedo un comentario sobre lo del lenguaje inclusivo? Bueno, ya se sabe que hay una gran discusión, que la RAE opina, que opina todo el mundo sobre algo que me parece que tiene un dinamismo, una lógica, como es el habla, que va sufriendo modificaciones y que me parece que una de las cosas importantes es no impostar. A mí me resulta bastante fácil hablar en lenguaje inclusivo, por ejemplo, y ni loca podría escribir en lenguaje inclusivo, me vuelvo loca. Porque además si quiero escribir un artículo más o menos largo, ya me doy cuenta que en 2 páginas sí, después ya no. Y me parece que lo que hay que hacer es como tener registrar, sí autorizar. Bueno, la Universidad de Buenos Aires tiene sacó como una legislación interna, no sé qué nombre tiene, decreto o algo así, donde hay que autorizar el lenguaje inclusivo, no solo en el habla, cantidad de profesores empezaron y profesoras a volverse locas, no solo en el habla, sino en la escritura, lo cual reconozco que es como bastante más difícil, ¿no? La corrección de exámenes y demás. A mí me parece que hay que tomarlo como eso, como los cambios culturales que son de largo alcance, que van y que vienen, hay que ver de esto qué persiste, qué no persiste, cómo cambia o no, y que vaya, digamos, que vaya avanzando en esto, quien vaya tomando conciencia y pueda avanzar. Yo estoy de acuerdo en el lenguaje no sexista, por supuesto que estoy de acuerdo, pero digamos, también es cierto que hay situaciones, y lo voy a decir así, vuelvo a aclarar, yo en la oralidad uso bastante el inclusivo, pero esto es decir, no sé, alumnos, alumnas, alumnes, bueno, llega un momento que uno se pierde, está 20 minutos digo, bueno, a mi alumnes, yo cuando digo alumnes no digo ni alumnos ni alumnas, por ejemplo, si tengo que decir, digo el inclusivo, pero ahí hay sectores de los feminismos que se ofenden un montón porque dicen que se está borrando la condición de mujer. Yo creo que esa es una posición muy esencialista, pero bueno, no importa, ese debate está. Entonces me parece que hay que seguir dando los debates, no hay que volverse loco, y si uno puede, loco al que, y si uno puede bien, y si no, ir avanzando. Me parece que lo que hay que ver si se puede respetar esa pluridimensionalidad con respecto a la lengua. Un problema más serio para mí, o no más serio, pero un problema grave son las lenguas originarias. Eso sí que es un problema grave, porque esa gente sí no tiene, en general, en la formación, no hablemos de algunas localidades por ahí muy específicas, no tiene traducción. O, por ejemplo, con ciertas discapacidades, que tampoco tienen acceso a, no solo no tienen acceso material, no hay rampa, no hay esto, no lo otro, sino que a veces no tienen acceso al lenguaje. Los otros días nos decía una compañera justamente que todos los flyers, no sé por qué, pero todos los flyers tienen que ir con un texto agregado que cuente todo, cada detalle. A la derecha hay un no sé qué, a la izquierda no sé cuánto, ¿no? Que lo cuente escrito.
Bueno, esas cosas también son lenguaje inclusivo y son complejos, es un cambio cultural muy, muy grande, ¿no? Es así. Sí, desde varios organismos lo que se está trabajando, por ejemplo, las defensorías, ¿no? Capacitaciones para trabajar trabajar el vocabulario con el vocabulario que ya tenemos, que sea inclusivo. Por ejemplo, hablar de infancias, hablar de estudiantes, docentes, ¿no? Con vocabulario que ya tenemos, buscar la forma de hablar en inclusivo. ¿No? Hay uno de los cuentos para inicial también es el primer cuento inter-gender con lenguaje inclusivo. Pero no trabaja con la E ni con la X, ¿no? Trabajando con palabras, buscándole la vuelta para hablar así, infancias, para incluir a todos, pero sin la X. Sí, porque el otro tema es la X, ¿se acuerdan? Bueno, cuando empezó con la arroba, la lectura de eso era como muy compleja, la verdad, muy, muy compleja, y siempre los escritos tenías que aclarar abajo, uso tal, uso cual. Me olvidé de una cosa en relación a lo que vos contaste de la literatura. En Facultad de Ciencias Sociales se han armado talleres con, con personas del campo de la literatura, por ejemplo, un taller con Belén López Peiró, ahora se va a hacer el segundo, donde se anotó mucha gente, y a partir del proceso de la escritura, lectura y escritura, en los talleres se pudieron, digamos, como simbolizar o expresar o decir muchas situaciones de violencia. Aparecieron muchas cosas ahí que no estaban dentro del campo supuesto de lo decible, ni estaban en el imaginario ni en la posibilidad de ser denunciadas, digamos, ¿no? O sea que es un recurso a la literatura, sin lugar a dudas, como todas las artes, muy importante. Bueno, muchas gracias a ambas. Yo que quisiera agregar, porque no me aguanto, que con el lenguaje inclusivo últimamente se lo está usando muchísimo de excusa. En realidad lo que quieren cuestionar es la perspectiva de género, y es lo que en el fondo se cuestiona. Y han encontrado, desde que apareció el lenguaje inclusivo, van por ahí. Pero bueno, yo soy muy optimista, escucho a las chicas y a los chicos desde los últimos años de la primaria, que te hablan todo con E, sin ningún problema, y me parece que ellos ellas lo van a ir imponiendo porque el cambio se da en la cabeza, por eso lo hablan así, ¿no? Y nada, y yo creo que hay que estar atentas, que lo que se cuestiona es la perspectiva de género, y tiene todo un desarrollo bueno, que muchas conocen bien, que viene desde el Vaticano, etcétera, bueno, o quedaría para otra charla, pero bueno, es la excusa esa, ¿no? Y lo otro que quería decir, que estamos hablando tanto de ESI, que falta una actualización de esa ley que se quiso hacer en un momento, y las reacciones fueron tan grandes que se cortó, pero todo lo que estamos hablando de matrimonio igualitario, identidad de género, salir del binarismo, qué sé yo, eso no está en la ESI, porque Claro, esas se habla de leyes no mujeres y existían. varones, y Claro, porque no lo del existían ideario esas, es muy fuerte, claro, porque las no existían escuelas esas leyes religiosas. cuando se sancionó la ESI. Entonces todo eso hay que incorporarlo, tampoco la IBE. Y la resistencia surgió cuando vos, Guadalupe, empezaste a hablar, hiciste alusión al artículo del ideario, y que de ahí se toman Claro, las escuelas privadas. Bueno, lo que se quiere hacer es sacar eso del ideario, sí, la ¿sí? verdad que es terrible. Claro, entonces esa modificación está pendiente. Yo creo que cuando estén dadas las condiciones se va a dar y se va a modificar, pero también es cierto que en los hechos los docentes están aplicando bien la ESI, incluyendo todo lo que se sancionó después, pero en la letra de la ley falta. Algún día lo vamos a hacer, digamos. Las perspectivas no son buenas y la derecha avanza tanto, pero bueno, Mm.
Ahí Otra, estaremos. otra cosita que quería agregar, que ya que hablamos de la literatura, me parece interesante esto que se dio desde la cancelación, pensar, no porque hoy justamente los Rolling Stones, pensando en este nuevo paradigma de la cancelación, dejaron de lado una canción, y pensando en esto, porque a mí muchos docentes me preguntan esto: ¿qué hacemos? ¿Trabajamos solo con textos que abordan la ESI que sean después del 2006? Y me parece interesante pensar que se puede trabajar con recursos y textos anteriores y resignificarlos. No es que hay, desde mi punto de vista, no dejar todo de lado, esta cultura que se piensa que hay que cancelar todo, tirar toda la basura, sino que pensar en esas literaturas que fueron hechas en otros contextos y resignificarlas y pensarlas en clave de ESI o con perspectiva de género. Me parece eso interesante para repensar materiales que fueron escritos antes de la ESI. Bueno, ahora tengo una preguntita para María Alicia y ya con eso iríamos cerrando. Acá preguntan, me interesaría, en clave de organización y transformación colectiva cultural, la mirada de la interseccionalidad e intergeneracionalidad de la campaña. ¿Podrías ampliar, por favor, Alicia, algo de esa experiencia y los desafíos para impulsar objetivos comunes desde esa diversidad? Bueno, Julia les puede contar muy bien también. Bueno, claro. Lo que yo digo como interseccionalidad, hay ahí como un uso mestizo, por decirlo de alguna manera, de la palabra. No es estrictamente, ustedes saben que la idea de interseccionalidad surge de las feministas negras, etcétera, etcétera. Sino lo que digo, que al constituirse una forma organizativa política, cuya dimensión es el federalismo, o sea, está en todo el país, no fue eso de arranque, sino que eso fue creciendo. Enorme diversidad. ¿Saben cómo cómo podía ser parte de la campaña? Uno, si estaba de acuerdo con el triple lema, uno estaba de acuerdo con el triple lema, se acercaba a la regional en la cual vivía y preguntaba, ¿cuándo es la próxima reunión? Ahí iba, si era discreta, escuchaba y entendía, y hasta que pensaba que podía hablar. Y si tenía ganas, el primer día que iba y hablaba, porque la voz circulaba de manera libremente. Entonces, eso sí, eso me parece efectivamente una interseccionalidad, en el sentido que no se preguntaba. ¿Quiere decir que todo el mundo estuvo en la campaña, todas las identidades de todo tipo y color estuvieron en la campaña? La verdad que no, la verdad que no es así. Pero no es que no estaba la apertura dada o la potencialidad y la posibilidad dada. En ese sentido me refiero a interseccionalidad. Y de hecho, al interior de la campaña, así como se construyeron un montón de redes, se construyó una colectiva sexo-genérico-política. Les compañeros, maricas, gays, lesbianas, no binarias, travestis, bueno, por dar un ejemplo paradigmático, lo van a ver que se acompañó la campaña siempre. O sea, ahí me parece que estaban las interseccionalidades y las transversalidades. Dentro de esas transversalidades, sí creo que la campaña tuvo un componente de intergeneracionalidad muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto no estoy haciendo ningún planteo idealista, no estoy haciendo ningún planteo de un mundo maravilloso, porque todos los mundos, todas las formas organizativas tienen conflictos, tienen contradicciones, tienen diferencias y tienen disputas de sentido. Eso existe en todos lados. Lo que digo que en ese espacio pudieron convivir con todas esas cuestiones, pudimos convivir personas, voy a hacer el espectro, las puntas, 95 años que debe tener Nelly Micherki, 93 años, por poner una punta del espectro, y pibas de 20 años, o las pibas secundarios, en el secundario, mucho más chicas que 20 años, que quizás ahora no están tan ligadas, pero que estuvieron en un tramo, que se van, que vuelven y demás. Entonces, me parece que el dato clave es la forma de la organización política. Eso es lo que te permite, rompiendo con el verticalismo, y ahí tendríamos que dar una discusión sobre las formas de accionar de los partidos políticos, que no viene al caso, pero rompiendo el verticalismo, permitiendo la inclusión de todos, sin que en ningún momento la campaña, por supuesto que fueron disputas, y por supuesto que esto es teoría y que a veces no pasó, pero suscribiera a un partido.
lo voy a decir más, a un partido o a una única línea, digamos, ideológica o política. Lo voy a decir más. Creo que el hecho de que la ley que salió fue una ley que presentó el Poder Ejecutivo de un gobierno concreto, de un partido concreto, nosotros como campaña teníamos presentado nuestra ley con muchas firmas, finalmente se discutió la del Ejecutivo junto con la llamada, o mal llamada vulgarmente, de 1000 días. Esa ley, nosotros siempre dijimos que esa ley era de nosotros. Cuando digo de nosotros, del movimiento feminista, de la Marea Verde y por supuesto de la campaña. Yo defiendo muchísimo el rol central que tuvo la campaña. En el cabildeo, Julia está en esto, que estuvo años, en el cabildeo, en el armado logístico de que contuviera esa Marea Verde, y en el crecimiento. O sea, la Marea Verde es esto, y esto lo creó la campaña. Guste o no guste. Y esto me parece que es así. Y esta forma de organización, yo creo pensar, y lo digo siempre, me puedo equivocar, que es lo que permitió efectivamente esa inclusión intergeneracional, que permitió que hubiera gente con gran experiencia y gente que estaba empezando conviviendo. Fácil, no hay ninguna convivencia fácil, pero conviviendo y pudiendo a veces ser más escuchada, a veces siendo menos escuchada, pero tratando de lograr consenso. Si no entendemos esta lógica, no se entiende en 16 años, habiendo fracasado sistemáticamente, teóricamente, porque presentamos la ley, la cajoneaban, vuelta para atrás, y nosotros decíamos, vamos de vuelta, y después salían las redes, y después salían otras acciones en la sociedad para poder hacer ese laburo de despenalización social, que yo me acuerdo hace muchos años, una vez en una charla dije, bueno, nosotros estamos haciendo la implementación invertida. Nosotros estamos haciendo la implementación antes de tener la ley. Eso es la despenalización social, que llegase la problemática como llegó a todos lados. Yo creo que se pudo por la forma de construcción política. Y podemos discutirla mucho, y puede ser modificada, puede ser mejorada, pero yo debo decirlo honestamente, y nos pasó a muchas, a Julia debe haber pasado, yo creo que después de diciembre del 2020 me llamaron de universidades de todo el mundo por mi adscripción a la universidad de la campaña, las dos cosas juntas. La pregunta siempre fue, ¿cómo construyeron eso? ¿Cómo pudieron hacer esa construcción política? Esa fue siempre la pregunta, no fue, bueno, a ver qué dice la ley, qué no dice la ley, eso la gente lo lee, o qué sé yo, o son discusiones que hay en otros lugares de la región, por ejemplo, y del mundo. Una charla en la universidad, en la Universidad de Malasia, de Kuala Lumpur, me acuerdo, y las asiáticas están peleando un montón, y la pregunta era, ¿cómo hizo la Argentina? Y no es el único caso que tiene aborto legal, ni siquiera en la región, digamos, ni fuimos las primeras, ¿cómo hizo para sostener esa construcción en el tiempo y lograr el objetivo? Eso. Me parece, no sé, me parece importante. Julia puede aclarar un montón más que yo, Julia puede aclarar y agregar un montón de esto, porque bueno, ha sido una figura central en la historia de la campaña. También me parece importante esto de incluir en la ESI y trabajar la ley de IBE desde la ESI, porque en ese sentido hay mucha resistencia desde las escuelas, y pensando que es ley, ¿no? Me parece que estos docentes tienen que dejar sus creencias en su casa y entender que es una ley y que desde docentes trabajamos desde el marco normativo. Me parece que eso es importante, y eso sí también se tiene que pensar desde la ESI. Sí, la verdad es que ojalá que sea así, porque siempre decíamos, ¿no? Cuando veíamos los impedimentos para acceder a métodos anticonceptivos o los problemas para la implementación de la ESI, siempre pensábamos que lo que subyacía, digamos, abajo de esas resistencias es la ilegalidad del aborto, ¿no? Lo que estaba ahí primando. Entonces es de suponer que al ser legal la interrupción voluntaria del embarazo, se aflojen muchas de esas resistencias. Igualmente es difícil, hay que seguir peleándola muchísimo, ¿no? Eso ya sabemos. Lo único que agregaría de la campaña, María Alicia fue muy clara, es que como toda construcción política,
ha llevado muchísima política, muchísima apertura, nada es espontáneo, mucha discusión, horas y horas y horas, y me parece que todas abrevamos de los encuentros nacionales de mujeres, esa circulación de la palabra, de todas por igual, y las tomas de decisión colectivas, las hemos aprendido de los encuentros. Y después lo que ha ayudado, creo, a sostener esta construcción que además fue tan diversa, tan transversal políticamente, es fijar reglas mínimas. Fijamos reglas mínimas, y una muy importante era que nuestra acción dentro de la campaña iba siempre alrededor de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, el triple lema, la democracia, el Estado laico, y no nos movíamos de ahí, porque cuando corríamos el eje para tratar otros temas, prostitución, por ejemplo, se nos iba la campaña al diablo, o cualquier otro tema, porque hay diversidad de posturas y también de posiciones políticas. Entonces han sido, digamos, mucha discusión y muchas plenarias y reuniones todo el tiempo, volviendo al eje de qué nos une, estamos solo por esto, para poder sostener la campaña andando, digamos, porque todas las disputas políticas que se dieron en cada vez que había elecciones, la campaña se tensionaba porque hay de todas las corrientes políticas, entonces eso sí llevaba mucho esfuerzo, pero que lo que te mantiene unida es ese objetivo tan fuerte, ¿no? Que es lo que estamos reelaborando en la campaña, y vamos a tener una plenaria en noviembre para ver cómo seguimos como campaña, habiendo logrado ese objetivo tan importante. Bueno, lo discutiremos entre todas en noviembre y después contamos. Y también pueden sumarse a la organización de la campaña en cualquiera de las ciudades donde están, o a las redes, ya sea de la red de docentes por el derecho al aborto, o la de profesionales de la salud, la socorrista, la de cátedras, que no hablamos nada, pero que alguna alusión se hizo al pasar, y la red y el grupo de sexo, género, política. Bueno, creo que ha sido muy buena la charla, y antes de cerrar queremos invitar para el próximo encuentro, que es el jueves que viene a las 18 horas, y que vamos a tratar violencia económica, que también está relacionado, ¿no?, con las interseccionalidades que hablábamos hace un rato. Violencia económica el jueves que viene a las 18 horas, y van a estar coordinando y hablando Julia Eliosov de la Fundación Ever, y Maggie Rivas, que es de un taller ecologista. Así que muchísimas gracias a las panelistas, muchísimas gracias a todas las participantes que han estado este tiempo escuchándonos, y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Muy interesante. Chaucito. Chao, gracias. Nos vemos, adiós. Audio Jungle.